Para todos, me escuchan bien y pueden ver lo que les estoy compartiendo. Profe, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. La idea por hoy entonces es continuar y terminar de estudiar acerca de los campos dinámicos, es decir, campos que tienen una dependencia temporal, y debido a su dependencia temporal existen implicaciones importantes para considerar, como en el caso de las clases anteriores, nos condujeron a la ley de Faraday-Henry, al hecho de que la variación temporal del flujo de campo magnético a través de una determinada área induce en esa región en donde está esa área una fuerza electromotriz y por lo tanto una corriente inducida en la espira que está rodeando esa área por donde el flujo de campo está variando. Ese flujo de campo que está variando entonces está asociado a la variación temporal que tiene su campo eléctrico. Hoy vamos a centrarnos entonces en el hecho de que vamos a considerar la variación temporal, ya no del campo magnético, sino del campo eléctrico. Vamos a darnos cuenta que como consecuencia de la variación del campo eléctrico respecto al tiempo, existe una contribución a la densidad de corriente, a la corriente eléctrica, al origen del campo magnético. Por lo tanto, la variación temporal del campo eléctrico da lugar a la presencia de un campo magnético, estableciendo entonces, junto con la ley de Faraday-Henry, una relación simétrica entre el campo eléctrico y el campo magnético, que le establece que la variación de uno de esos campos induce la presencia del otro, bien sea el campo eléctrico o bien sea el campo magnético. Esto conducirá entonces a la complementación, a la modificación de la ley de Ampère, que corresponde a la ley de Ampère-Maxwell, que involucra o que constituye también la inclusión de la variación temporal de los campos, el tema que estamos trabajando en estos momentos. Para poder llegar a establecer esa ley, la ley de Ampère-Maxwell, pasaremos primero entonces a analizar y a estudiar en detalle, en el caso de los campos dinámicos, el principio de conservación de la carga eléctrica, el cual en clases anteriores, en la parte de interacción eléctrica, en algunos apartados durante el curso, hemos venido considerando. Y hoy vamos a tomarlo en cuenta para el hecho de los campos dinámicos. Recuerda entonces que el asunto de la conservación del principio de la carga eléctrica, básicamente lo que le establece es que en todo proceso físico, cualquiera que éste sea, la cantidad total neta de carga eléctrica que tenga su sistema debe de permanecer constante, independientemente de la evolución o el cambio que tenga su sistema. La carga eléctrica neta total siempre debe de ser constante. Vamos a tomar entonces ese principio de conservación de la carga eléctrica, a establecerlo en forma de una ecuación, a partir de la cual nos vamos a dar cuenta entonces de la variación temporal del campo eléctrico que conduce a una contribución a la densidad de corriente o a la corriente. Para analizar eso, entonces considere que usted tiene esta situación mostrada en la pantalla. Una carga eléctrica Q al interior de una determinada superficie cerrada S, cualquiera, arbitraria. Dado que estamos en la presencia de campos dinámicos que tienen dependencia temporal, es posible que la carga eléctrica encerrada por esa superficie no permanezca constante, sino que experimente una variación, bien sea porque esa carga se mueve y establece un flujo neto de carga saliente determinado por esta densidad de corriente J que se muestra en la pantalla de color morado, o bien sea porque allí hay un ingreso de carga desde el exterior hacia el interior de esa superficie.
en cualquiera de esas dos situaciones, es posible entonces que se presente una disminución de la carga neta total encerrada debido a que existe un flujo saliente de su superficie, o un aumento de la carga neta total encerrada debido a que existe no un flujo saliente sino un flujo entrante, en virtud de que estás en presencia de campos dinámicos, y todo esto será posible. Cualquiera de estas dos situaciones, el principio de conservación de la carga eléctrica le va a asegurar entonces lo siguiente. Mire, para esa situación física que usted está considerando, la pérdida de carga que está presente en su sistema debe de ser igual al flujo de carga saliente de su sistema menos el flujo de carga entrante a su sistema, lo cual establece un flujo neto de carga saliente. Es decir, se define la pérdida de carga que tenga su sistema como el flujo neto de carga saliente que tenga su sistema. Esta expresión en palabras que determina el principio de conservación de la carga eléctrica se puede establecer de forma matemática teniendo en cuenta que es el flujo neto de carga saliente. Recuerde que en algún momento usted definió la corriente eléctrica como la variación temporal de la carga eléctrica, como el flujo de carga eléctrica a través de una determinada área de un determinado conductor. Es decir, note que este flujo de carga saliente usted lo puede establecer como en rojo, la corriente eléctrica. Es decir, un flujo a lo largo de esta superficie A de la densidad de corriente. Este flujo de carga saliente no es nada más que el flujo de la densidad de corriente asociada al movimiento de sus partículas a través de esa superficie S o A que está encerrando su carga eléctrica. Por su parte, la variación o pérdida de la carga eléctrica puede ser entonces caracterizada por lo siguiente: por una variación de su carga respecto al tiempo. Variación de la carga respecto al tiempo que ha de tener un signo menos para simbolizar de que estás en presencia de una pérdida de carga. A través de estas dos características, note entonces que usted puede establecer el principio de conservación de la carga eléctrica a través de este cociente. Del lado izquierdo, la pérdida de carga, la variación de la carga con respecto al tiempo. Del lado derecho, el flujo neto de carga saliente, el flujo de la densidad de corriente J a través del área que está cerrando la carga de su sistema. Para esta ecuación, para esta situación, acorde a la ley de Gauss, acorde a lo aprendido, usted tiene lo siguiente: el flujo de campo eléctrico a través de una determinada área cerrada, esta misma área, a través de ella existe un flujo porque hay una carga encerrada. La carga genera a su alrededor un campo eléctrico que está caracterizado por líneas de campo que establecen el flujo de campo eléctrico. Ese flujo de campo eléctrico a través de esa superficie cerrada, acorde a la ley de Gauss, usted estableció en su momento que era proporcional a la carga total encerrada dividido la permitividad eléctrica del material que estuviera presente en su situación. Considera, si estás en presencia de un material dieléctrico, debes de tener en cuenta la permitividad eléctrica de su material. Si estás en presencia del vacío, consideras entonces trabajar con la permitividad eléctrica del vacío. A partir de esta expresión que la trabajaste en la ley de Gauss, note que puedes conocer cuál es la carga total encerrada al interior de su superficie, de tal manera que esta expresión que se encuentra en la parte superior, que es el principio de conservación de la carga, se puede escribir como el flujo de la densidad de corriente igual a menos la derivada con respecto al tiempo
de la carga eléctrica, que de esta expresión es la permitividad por la integral de E punto N de a lo largo de A, dado que por lo general esta permitividad es, si no son la del vacío, es la de un material, es constante en el tiempo. Esto puede salir de la integral y te queda la derivada con respecto al tiempo de E punto U sub N de A lo largo de A. Note lo que le está estableciendo esta ecuación. Esta ecuación le está diciendo lo siguiente. Miren, del lado derecho usted tiene la variación temporal del campo eléctrico, la variación temporal del flujo de campo eléctrico a través de una determinada área. ¿Qué induce esa variación temporal del campo eléctrico? Note que esa variación temporal del campo eléctrico le está induciendo una densidad de corriente. Hay una contribución a la densidad de corriente producida por la variación temporal que está teniendo su campo, ojo, eléctrico. Debido a la variación temporal de su campo eléctrico hay una contribución a la densidad de corriente, y que con eso haz que recuerde que la densidad de corriente, la corriente eléctrica, es la fuente del campo magnético. Usted eso lo estudió, lo analizó cuando estudió la interacción magnética. Si la densidad de corriente era la fuente del campo magnético, y en este escenario estás teniendo que la variación temporal de su campo eléctrico le induce una densidad de corriente, pues vas a tener que la variación temporal de su campo eléctrico también se va a convertir en una fuente para su campo magnético. No solamente la densidad de corriente va a ser la fuente del campo magnético, esta también radica en la variación temporal que tiene su campo eléctrico. Note esta expresión que estamos obteniendo, que si su campo no fuera dinámico, esta expresión del lado derecho fuera una derivada con respecto al tiempo de una constante, pues al ser el campo no dinámico, no tiene dependencia temporal y este lado de la expresión sería igual a 0. Si este lado de la expresión es igual a 0, el lado izquierdo de la expresión también ha de ser igual a 0. Esta expresión significaría entonces que no existiría ningún flujo neto de carga saliente a lo largo de su superficie, lo cual tiene sentido en el escenario cuando trabajamos los campos estáticos. Para la electrostática, a partir de la ley de Gauss, usted consideraba que las cargas siempre se mantenían al interior de su superficie, porque no hay campos dinámicos, no hay variación de la carga eléctrica al interior de su superficie. En este escenario, no. En este escenario, dado que esas cargas pueden tener variaciones temporales, su flujo de campo eléctrico no es constante, y eso implica que exista una contribución, ojo, una contribución a la densidad de corriente. La conclusión acá entonces es esta. La expresión indica que una variación en el campo eléctrico en el tiempo tiene una contribución a la densidad de corriente, es decir, una contribución a la fuente del campo magnético. Y eso es cierto. Es necesario entonces realizar una modificación a la ley de Ampère, a esta expresión, a la circulación del campo magnético a través de una determinada trayectoria llamada amperiana, que es proporcional a la permitividad magnética de su material presente en su situación por la corriente eléctrica, la fuente de su campo magnético. Dado este resultado que estás obteniendo, dado que la variación temporal también tiene una contribución a la densidad de corriente, a su corriente eléctrica, esta expresión debe ser modificada para agregarle una nueva contribución. ¿Cuál nueva contribución? Esta nueva contribución del hecho de que si varías el campo eléctrico, vas a tener una corriente eléctrica. Esa nueva contribución fue entonces establecida por Maxwell.
Maxwell fue el que se dio cuenta entonces que esta variación temporal del campo L